Bendiga, amados hermanos, amados amigos que nos siguen a través de esta señal el día de hoy que estamos culminando este mes de mayo del año 2020. Dios derrame bendiciones sobre todos vuestros hogares. El día de mañana nos prestamos a celebrar el Día Internacional del Niño. También, amados hermanos, estamos a 24 horas de iniciar un nuevo curso lectivo. Sí. Y este curso lectivo no es igual que todos los anteriores. Este curso lectivo es bajo una nueva modalidad online, donde el estudiante no va a tener que ir a su colegio, no va a tener que ir a su escuela, donde el estudiante lo va a hacer todo en una plataforma que se la ha denominado para los educadores como un trabajo sincrónico, y va a hacer sus tareas en la casa como un trabajo asincrónico. Es decir, que la presencia del maestro será virtual. En este tiempo que nuestros hijos han estado en la casa, bueno, pues se han vuelto a revivir aquellas expresiones que escuchamos alguna vez, porque son expresiones muy conocidas, como por ejemplo dice, porque soy tu madre y punto, cuando se da una orden. También expresiones que oíamos cuando decían nuestros padres, mientras vivas en esta casa se hace lo que yo digo. Sí. Pero también expresiones no muy buenas, como por ejemplo, me vuelven loca, o también ya no lo soporto. Sí. Y antes el inicio de clase era y significaba que los estudiantes salían de sus casas, se iban a sus escuelas y colegios, donde permanecían por 5, 6, 7, 8 horas y a veces más. Hoy es diferente. Hoy no van a salir de su casa. Hoy se quedan en la casa. Y es más, ha significado esto una carga más de trabajo, y debemos reconocerlo, para la madre, para el padre. Porque deben acompañar a sus hijos en la enseñanza. Porque ¿cómo vas a tener tú un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años? Lo vas a tener solo frente a un computador. ¿Cómo se va a conectar? Para muchos, hasta de mayor edad, se les hace complejo. Entonces tendrán que sus padres, su madre, tendrá que conectarse a ayudar. Y de plano, los maestros han pedido que los estudiantes estén acompañados de su madre o de su padre. Hoy entonces es diferente. Los padres se están también preparando para dar el acompañamiento a sus hijos en este inicio del nuevo curso o el nuevo periodo lectivo 2020-2021. Voy a la palabra de Dios, y hoy a esta prédica le he puesto como título, Instruye al niño en su camino. Sí, y los invito, como digo, a ir a la palabra de Dios. Y no es que les voy yo a decir en esta prédica cómo va a ser que ustedes van a ayudar en las tareas a sus hijos. No, pero sí les quiero hoy en esta prédica recordar la obligación, el deber que nos dejó Dios a nosotros. Ese deber que nos dejó a nosotros como padres. Y no solamente a quienes tenemos hijos en edad escolar o en edad de colegio, sino también a los que tenemos hijos en las universidades, o los que no somos padres
dedicados a nuestros hijos, sino también aquellos abuelos que ayudan a sus nietos en las tareas, aquellos tíos que tienen sobrinos a los cuales les ayudan, a aquellos que no son padres también, porque ellos también se tienen que ir preparando, porque en algún momento se van a convertir en padres. Entonces yo los invito a abrir nuestras Biblias, irnos a las palabras de aquel personaje que se llama Salomón, y vamos a encontrar ahí este verso central sobre el cual nuestra prédica la hemos diseñado, Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y qué es instruir? Comencemos por ahí. ¿Qué significa instruir? Instruir quiere decir construir por dentro. Acordémonos de ello. Instruir quiere decir comunicar o llevar nosotros como padres sistemáticamente el conocimiento de nuestros hijos. Ese conocimiento que lo llevamos muy profundo hacia el cerebro de él y que después va a fluir desde adentro hacia afuera. Eso significa instruir. Cuando hablamos de instrucción, decimos, pero ¿cuándo debemos comenzar a instruir a nuestro hijo? Y ahí nos referimos no solamente a lo que dice la palabra de Dios, sino que nos referimos a lo que dice también la ciencia. Los psicólogos nos dicen que el carácter, que el temperamento, que la personalidad de nuestros hijos se comienza a gestar desde los 8 meses de edad. Y desde ahí, esa personalidad se forma durante toda la vida, pero es justamente entre los 8 meses y entre los 8 años donde queda grabada en esa memoria los rasgos de nuestra personalidad. Entonces, ¿desde cuándo nosotros tenemos que comenzar a instruir a nuestros hijos? Desde que ellos se dan cuenta de que son autónomos y que pueden ser autónomos. Un niño desde los 8 meses, él quiere ya hacer sus cosas. Ustedes verán que al inicio necesita que todos le hagamos nosotros, pero ellos después comienzan a decir, tú no, yo lo quiero hacer solo. Sí. El niño, acordémonos que entiende muy bien las cosas. Nosotros muchas veces desmerecemos la capacidad de ellos y eso es un error. Y digo desmerecemos la capacidad porque es común escuchar frases, no, cuando él ya entienda, ahí lo voy a corregir. Cuán craso error. ¿Cómo ha cambiado la estructura del cerebro humano? Sí, esa estructura de ese cerebro que está en formación desde el vientre materno. Cuando estudiamos genética hablamos del genotipo y del fenotipo. Claro, el genotipo, la herencia, los genes. El fenotipo, la herencia más los factores externos. Sí. Y los que estamos en los quirófanos, donde los que atendemos partos, nos damos cuenta. Antes los niños nacían con los ojos cerrados. Hoy los niños nacen con sus ojos bien abiertos. ¿Sí? ¡Qué gran diferencia! Antes al niño lo ponían y lo ataban en unas sábanas para que no se mueva. Y el niño ahí permanecía con los ojos cerrados y dormido. Hoy no. Hoy los niños tienen una espectacular habilidad desde los días de nacido. Sí, los tiempos han cambiado, mis hermanos.
quienes estamos aquí y ustedes, quizás somos ustedes la última o quizás yo la penúltima porque ya tengo más años que ustedes, la última generación de los que los padres nos regañaban. Sí, y nosotros cuando nos regañaban agachábamos la cabeza. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque así como fuimos o somos la última generación de los que nos regañaban, nos hemos o nos estamos convirtiendo también en la primera generación a la que nuestros hijos regañan. Sí, antes regañábamos, ahora nuestros hijos nos quieren regañar a nosotros. Y nosotros muchas veces en la búsqueda de querer ser mejores padres que nuestros padres, nosotros caemos en el error de omitir la enseñanza, de omitir la instrucción, de omitir la corrección. Y después los resultados los pagamos caro. ¿Cuántas madres, padres, cuántos hogares tienen a hijos que no están por la línea recta y que hoy lágrimas de sus ojos salen? Por eso, mis hermanos, yo particularmente me quedo con la regla antigua. ¿Cuál es esa regla antigua? Corregir a los hijos para que crezcan rectos. Para que crezcan rectos en la presencia de Dios. Y no solo nosotros hacemos esto con nuestros hijos. Y a lo largo de estas prédicas hemos venido hablando de que lo que estamos viviendo en este tiempo quizás son las consecuencias de nuestro mal comportamiento. Yo los voy a invitar a poder revisar, porque todos tenemos nuestras Biblias al lado cuando escuchamos nuestras prédicas, o tenemos nuestro celular en el que ya tenemos instalado la Biblia. Yo los invito a que revisemos algunos pasajes de las Escrituras donde nos hablan acerca de la corrección. Los invito a Job 5, el libro de Job. Job 5, verso 17. O si no, lo anotamos y después los leemos y dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por lo tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. No solamente es o eres tú con tu hijo, no. Nosotros tenemos un padre. Ese padre también a nosotros nos castiga. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros no debemos menospreciar la corrección de Dios. Salmos 94, versículo 12. ¿Qué nos dice? Bienaventurado, feliz, contento, alegre. Eso quiere decir bienaventurado, dichoso el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Qué precioso, qué maravilloso versículo. Hebreos 12, Nuevo Testamento, al final casi del Nuevo Testamento. Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Regresamos a Proverbios. Proverbios 3, versículo 12. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga. Y hace la similitud en el final del versículo. Como el padre al hijo a quien quiere. Jeremías 10. Jeremías 10, versículo 24. Imagínense lo que dice Jeremías. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Un pedido que hace.
Sí, muchas veces, a pesar de que esta prédica yo creo que al inicio han de haber estado muchos jovencitos, muchos niños frente a la pantalla al lado de sus padres, y yo les pido que no se vayan, que regresen. Sí, estoy hablando para los padres, pero también estoy hablando para los hijos. Sí, pero también debemos de decir que el castigo tiene que ser un castigo con juicio. No puede ser que cuando castigamos a nuestros hijos lo hacemos con ira y caemos en un castigo que hace daño. No es un castigo con amor, porque hay que castigar con amor, hay que corregir con amor. Y cuando digo castigo, no quiero decir que hay que coger un látigo y darle al hijo para que sienta. No, muchas veces, a pesar de que la Biblia habla de la vara a la que algún rato debemos de llegar, pero también hablamos nosotros de castigos que lo que hacen es crear en conciencia del hijo que las cosas que hizo no estuvieron bien. Muchas veces nosotros lo que hacemos es le prohibimos muchas cosas que ellos antes hacían y ahora no se las dejamos que las hagan. Dice el Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sí, mis hermanos. Hemos hablado desde que desde los 8 meses hasta los 8 años se forma el carácter, se forma la personalidad. Y nosotros debemos corregir desde ese tiempo, desde los 8 meses en adelante. De tal forma que nosotros como padres, cuando nuestro hijo ya tiene 3, 4, a los 5 años mucho mejor, nosotros ya sabemos cómo va formando él su carácter. Sí, ya sabemos cuál va a ser el carácter de nuestro hijo. Decimos, este niño va a ser de mal temperamento. O decimos, no, este niño va a ser muy noble. Claro, y ahí tenemos nosotros que ayudarlo. Nosotros tenemos ahí que corregirlo. Recordemos, el asunto es colocar un castigo que ellos sientan que se equivocaron. No necesariamente debemos de castigarlos físicamente. Ya nosotros a los 4 o 5 años y ya ahora nos vamos a ahorrar esos llamados a la escuela, esos llamados al representante, esa firma en la agenda, porque nos están comunicando de que nuestro hijo no se portó o no llevó adecuadamente su conducta en el momento de las clases. Sí, porque nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos y de plano sabemos que hay hijos que son hiperactivos, otros hijos que son más o menos normales y otros hijos que son hipoactivos. Sí, nosotros conocemos a nuestros hijos y nosotros tenemos que estar ahí al lado para darnos cuenta y para llevarlos nosotros por el camino. Es normal, mis hermanos, amigos, que un niño sea inquieto. Eso es normal. Es normal que veamos correr nosotros a un niño. Es normal también que un anciano esté cansado, porque esa es la fisiología. ¿Qué pasa si nosotros a un anciano lo hacemos correr 100 metros? A los 10 metros se nos está infartando una persona de 80 años. Eso es normal. Pero también es normal que los niños sean activos. Entonces no podemos nosotros pedirle a los niños, y esto es un mensaje para madres y padres que han estado ya estos 3 meses con sus hijos en casa. Ya muchos dicen,
ya no soporto, como dijimos alguna expresión. Me vuelven loco, me vuelven loca. Sí, pero es normal y no le podemos pedir a un niño que se quede quieto. Y mañana, lunes, vamos a tener problemas en las clases. Sí, el mismo problema que tiene la profesora o que tiene el maestro ahí en su colegio. Claro, un niño no puede tener su atención centrada en una sola cosa, entiéndase bien. Solo podemos nosotros tener concentración en un niño durante 10 minutos máximo. No le vamos a pedir a nuestro hijo que tenga concentración en una plataforma desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No. Y esos los educadores y los maestros tendrán que hacer un estudio en el que se dé tiempos que no pasen más de 30 minutos. Eso es demasiado. La mente del niño es una mente flotante. Sí. Es una mente que no puede centrarse en una cosa. Es una mente que absorbe el entorno. Muchas veces hemos dado charlas a parejas y hemos dicho la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre hace una sola cosa. La mujer puede hacer 3, 4 cosas a la vez. Está hablando por teléfono, está cocinando, pone las cosas en la lavadora y tras de eso ahora está en el teletrabajo. Sí. También los niños. Los niños están en el computador, pero ellos están absorbiendo lo que está alrededor. Estoy seguro que donde ellos mismos estuvieran en el computador en este instante y yo estuviera predicando y yo digo en el nombre de Jesús, ellos dicen amén. Y parecía que ellos no estuvieran escuchando, parecía que ellos estaban concentrados. Entonces debemos de entender nosotros eso. Nosotros como padres, acuérdense, somos los referentes de lo que quiere ser nuestro hijo. Tendremos que llenarnos de paciencia para poder ayudar a los maestros, para poder ayudar a la labor de la escuela, ahora que se ha trasladado en la casa. Somos nosotros los que debemos encargarnos de instruir a nuestros hijos, sí. Nosotros y de plano lo hacemos. Y cuando vemos que un niño tiene valores, nosotros decimos, es la educación que se le está dando en la casa. ¿Sí? Porque nosotros somos los que le podemos dar valores o los que le podemos dar antivalores. Nosotros en nuestro hijo somos los que le damos ese valor que se llama honestidad. Claro. Lo contrario, ese antivalor también puede llegar de parte nuestra. Nosotros somos los que le damos ese valor que se llama respeto. Lo contrario, también a veces se lo enseñamos en nuestras casas. Nosotros somos los que le ponemos ese valor que se llama disciplina. Pero también nosotros podemos darle la indisciplina, el irrespeto, la deshonestidad. Llega un niño con cosas de la escuela o cosas que trae de la calle y te dice, me lo encontré en la escuela, me lo encontré en la calle. ¿Y tú qué haces? Tú coges y les dices, ponlo entre tus cosas, ya es tuyo. ¿Qué estamos creando? Ese es un antivalor. No puede ser que se lo haya encontrado en la escuela. No puede ser que se encuentre cosas dentro de la casa. Porque todas tienen un dueño, todas tienen un propietario. Pero si tú les dices, déjalas como tuyas, tú estarás creando un antivalor. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hemos hablado en estas prédicas, muchas veces hasta nos tratamos de
traspolar a la realidad. Y vemos cómo hablamos de problemas de corrupción en el Estado. ¿Dónde nacieron esos valores o antivalores? Esos valores y antivalores nacieron en el hogar. No hubo una buena instrucción. Ahí es cuando le dijimos, mi hijo es sabido. Un aplauso porque él hace cosas que nos traen regocijo. ¿Cuáles son esas cosas que le traen regocijo? Que se viene trayendo las cosas de los compañeros o se quiere coger los juguetes de los amigos. Desde ahí estamos nosotros enrumbándolos equivocadamente. Debemos de corregirlo, porque el niño llora hoy, pero mañana te lo agradecerá. Acuérdate de ello. ¿Sí? Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos, mis hermanos. Estoy hablando de los cristianos que también muchas veces cometen errores. También los cristianos le celebran a sus hijos cuando traen cosas de afuera. Hemos visto en hogares cristianos cuando sus niñas están participando de bailes reggaetoneros. Sí. Ay, no, pero es que son chiquitos. No. Tú sabes como cristiano que esas cosas no están bien. Vemos como cristianos a nuestras hijas vestidas con ropa extremadamente corta. Sí, alrededor de la iglesia hemos visto hijos de nuestros hermanos que van con unos shorts, pero demasiado, que prácticamente demuestran que no hay un pudor. Claro, la gente dice, no, pero es culpa del que mira. No, Señor. Nosotros como cristianos tenemos que ser ejemplo. Esa ropa cortita que usa un niño de 2, 3, una niña de 2, 3, 4 años, va a significar, y después nos decimos, ¿y por qué es que nuestro hijo venía a la iglesia hasta los 6, 7, 8 años, pero a los 10 ya no quiere venir? Claro, porque tú eres parte del conflicto que le has creado. Porque en la iglesia estás hablando de una cosa y en tu casa estás permitiendo otra. Entonces, si es que a la iglesia llega y no puede llegar o no puede hacer las cosas que hace en la casa, entonces prefiere no ir a la iglesia. Y así es que comienzan a apartarse los niños desde los 10 años de la casa de Dios. Quizás me aparté un poco del tema, mis hermanos. Yo los invito a retomar y abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 10, que da fundamento a lo que decimos. 1 Corintios 10, 23 dice, porque hay muchos que dicen, pero si no tiene nada malo. Sí, no está en la ley, no está legislado que eso está malo. Pero nosotros sabemos como cristianos cuál es el límite, cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Y por eso te invito a leer 1 Corintios 10, 23, cuando te dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. A mi hija, ¿en qué le edifica que ande enseñando su cuerpo? A mi hijo, ¿en qué le edifica que coja una pistola y comience a disparar, así sea balines o así sea proyectiles que no hacen daño? ¿En qué le edifica? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos instruyendo adecuadamente? Esa es la pregunta que yo les dejo y que nosotros debemos de contestar. Acuérdense, hermanos, nosotros, yo como padre, puedo decidir la suerte de mi hijo en el mañana. Sí, así de fácil. Si va a ser él un siervo de Dios o si él va a ser un instrumento de Satanás. Quizás sea duro en la palabra. Sí. Y lo segundo es fácil. Déjalo que haga lo que quiera. Dale todo lo que te pida y no lo corrijas y verás
que es un instrumento del enemigo. ¿Por qué? Porque no lo estás instruyendo. Por eso te invito a que tú entres nuevamente en ese camino de ser el responsable de la formación de tu hijo. Y los voy a llevar un ratito a Jeremías. Jeremías 6:16. Un solo versículo de Jeremías. Jeremías 6:16. Y la palabra de Dios nos dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos. Escúchese bien. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Repito, paraos en los caminos. Te paras, miras y preguntas por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Continúan dos frases. Mas dijeron, no andaremos. Y ya vamos a ver qué significa eso de más dijeron, no andaremos. Las sendas antiguas, por eso decía, yo me quedo con lo antiguo, son el buen camino. Es lo mismo. Son el camino del arrepentimiento. Son el camino del perdón. Son el camino de la reconciliación. Son el camino de la humildad. Son el camino del temor a Dios. Son el camino del amor a Dios y del amor al prójimo. Esos eran los mismos caminos y seguirán siendo los caminos antes de la tradición de Moisés, hoy escritos en el Nuevo Testamento en los diferentes evangelios. Pero muchos padres hoy despreciamos estas sendas antiguas. Claro, decimos son anticuadas, son fuera de moda. ¿Y qué hacemos? Las despreciamos y nos olvidamos que contienen sabiduría, pero no sabiduría del sabido, de ese que nosotros nos imaginamos. No, sabiduría capaz de salvar la vida. ¿Por qué? Porque son inspiradas en la palabra de nuestro Dios. Para beneficiarnos de estas sendas antiguas, Dios nos dice, paraos en los caminos, hagamos un alto, estamos escuchando, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, recapacitemos, no lo estamos haciendo así, dice la palabra, y otra vez le repito, Jeremías 6:16, ahí estamos, dice, paraos en los caminos, porque para beneficiarnos de las sendas antiguas, también dice, mirad, paraos en los caminos, mirad, para beneficiarnos de estas sendas antiguas, Dios nos dice, pregunta por el buen camino, pregunta por ella, dice. Para beneficiarnos de estas sendas antiguas, Dios nos dice, veámoslo como que ese es el buen camino. Y para beneficiarnos de estas sendas antiguas, Dios nos llama a transitar, a andar por ella. Es decir, obedecerlo y seguirlo a Él. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado dice, y hallarás descanso para vuestra alma. Yo escucho padres, como dice, cuando gradúan a un hijo, cuando su hijo se casa, cuando les va bien, ¿qué dice? Ahora puedo morir en paz. Así dicen los padres. Ahora puedo ya tener descanso. Sí, ese es el descanso que le da a un padre justamente el hecho de haber instruido a su hijo, de haberlo instruido para que después no coja caminos que no son los caminos adecuados.
Y esta es una recompensa que no se puede comparar con nada. Cuando leemos Jeremías 6:6, Jeremías 6:16, nosotros entonces llevemos a la metáfora. Un hombre, eres tú, el que vas por un camino y llega a un lugar donde hay muchas salidas de ese camino, pero no sabes cuál es el camino que te lleva a tu destino. No sabes cuál es el destino, el camino que te lleva a esa ciudad específica a la que tú vas. ¿Qué hacemos? Tenemos en ese momento temor a descarriarnos. Debemos tener entonces temor cuando lo aplicamos en nuestra vida, temor de que cómo van a ser nuestros hijos. Nos paramos entonces, pensamos, nos esforzamos por encontrar el rumbo, ponemos la brújula, no, pero sale alguien y te dice, otro viajero, un carro que sale por ahí y le preguntas, ¿cómo llego a tal o cual destino? Y te da el camino correcto, te da la ruta apropiada para tu viaje. Cuando llegas tú por esa ruta al destino deseado, tú encuentras reposo después de la fatiga que pasaste. Mi hermano, a eso los invito, a que encontremos la ruta adecuada y a que no seamos como este versículo final, con estas palabras final del versículo de Jeremías 6:16, cuando dice, mas dijeron, no andaremos. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta, a veces encontramos deleite en la prédica, nos encanta oír, pero no lo aplicamos. Y a la hora de decidir, decimos, no andaremos. A pesar de las instrucciones de Dios y la invitación que nos hace domingo a domingo. Asimismo, el pueblo de Judá, a quien va dirigida estas palabras de Jeremías, el pueblo de Judá rechazó la sabiduría de las sendas antiguas. Aunque los atalayas, aquellos que estaban en las puntas de esos faros, dijeron, no, ese no es el camino, allá hay peligro, no la atendieron. Y ellos dijeron, no andaremos. Eso nos ocurre a nosotros. Ese es el fenómeno del mundo contemporáneo. Ese es el fenómeno de la edad moderna, donde encontramos la psicología, donde encontramos los derechos de los niños, donde encontramos las libertades que hacen que nosotros o ellos sean unos falsos atalayas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas instrucciones están sin la enseñanza de Dios en la Biblia y nos llevan a nosotros a no andar, a no transitar por el camino correcto. Y los resultados están a la vista. Igual le pasó al pueblo de Judá, que no siguió el camino o la senda antigua. Recibió juicio y castigo por su rebelión. Claro. Cuando ahora nosotros nos vemos entre nosotros en la iglesia, o entre nosotros ya adultos, entre nosotros que nos conocemos, o cuando nos vemos al espejo, nos acordamos que también le dimos trabajo a nuestros padres, que también les desobedecimos, que también los desesperamos. Cuando nosotros obtuvimos la misericordia de Dios, Él nos dijo, para, mira, pregunta. Y así nosotros logramos retomar el camino. Hoy muchos de los que nos ven a nosotros, nos ven predicando. Claro, ven el acabado final. Y muchos no saben el antes de. Otros sí lo conocen. Antes de. Hubo lágrimas. Hablo por mí en algunas cosas, en otras no. Hubo lágrimas y mucho dolor. Lágrimas de nuestros padres, lágrimas de nuestra esposa, lágrimas de nuestros hijos, cada uno con diversas historias,
Por eso es que hoy le damos gracias a Dios que nos rescató, que tuvo misericordia de nosotros, y ahora decimos nosotros, andaremos, y hoy andamos por ese camino que Él quiere. Sí, mis hermanos. El Salmo 127 te llama en el verso 3 y te dice, hermano, amiga, que estás en esta prédica de hoy, te dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Otras ediciones dicen, regalo de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Sí, pero tienes que correlacionarlo y llevarlo a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 te dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y a qué te manda en el 7? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amigo, hermano, no olvidemos la responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Sabemos que es muy difícil criar a los hijos. Es una tarea ardua. Retomemos nuestra responsabilidad, que muchos la teníamos relegada a la escuela. Creíamos que el educar y el instruir era para el profesor. No, señores. En estos meses en casa hemos conocido más de nuestros hijos seguramente. Ahora, desde mañana, nos toca retomar nuestra responsabilidad, acompañarnos en sus tareas, sacar más tiempo. Sí, va a significar sacar más tiempo. Nos decíamos hace algunos meses, en las escuelas les están inculcando hasta libertad para decidir su género. No, ahora estamos al lado de ellos. Ahora estaremos más atentos para decirle al profesor a través de la plataforma, no, usted está equivocado. A mi hijo no me le enseña eso. Él es varón porque nació con genitales externos que se ven. Ahora tenemos esa ventaja. Entonces no le pidamos a Dios que nos quite esta responsabilidad. No, pidámosle a Dios que nos dé fuerza para cumplir con esta responsabilidad que se nos viene ahora a nosotros, compartida con los estudiantes. No le creamos a Satanás cuando nos susurra al oído y nos dice, mejor es no tener hijos. Otros dicen, si hubiera sido inteligente, no me hubiera llenado de tanto muchacho. Y otros emplean hasta palabras, qué bruta que me llené de hijos. No, hermano. Dile gracias a Dios por sus hijos. Agarrados de la mano de Dios, podemos hacer grandes cosas con ellos. Aprovechemos ahora que están formando su personalidad, para que cuando ellos fueren unos hombres, no se aparten del camino, de ese camino en el que tenemos esperanza, ese camino que nos lleva a esa puerta estrecha que está en Mateo 7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Invito a los padres con hijos que no conocen de Dios, a esposas y esposos con parejas inconversas, a abuelas y abuelos con aquellos nietos que están luchando
también a hijos y nietos con padres y abuelos inconversos, a que tengan fe, que no todo está perdido, que sus oraciones recibirán respuesta, porque siempre hay una esperanza y nosotros tenemos cifrada nuestra esperanza en Cristo. Por eso yo los invito a orar, amigos, ahí donde están, en la comodidad de tu hogar, deja lo que estás haciendo. Anda, toma a tu hijo, tráelo al lado de él, al lado tuyo, tráelo. Ponte al lado de tu esposo, ponte al lado de su esposa y pídale a Dios que tome el control de usted, que tome el control de la familia, que tome el control de nuestros hijos. Tal vez alguien diga, pero mi hijo ya tiene 30 años y no quiere saber nada de Dios. No, también anda, tráelo y tómalo. Porque la palabra entra por el oír y es más cortante que una espada de doble filo. Y créelo eso. La palabra queda grabada en el corazón de la persona cuando la escucha. Y déjame decirte, me acordé, hubo una madre en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, en la que sus 2 hijos fueron ajusticiados por orden de un rey. Y mandó a que no se los deje sepultar. Los ajusticiaron y mandó a que los dejen ahí para que las aves y las fieras se les coman los ojos y se les coman las entrañas. Pero hubo una madre que aún sabiendo que sus hijos estaban muertos, aún sabiendo que ya estaban en descomposición, hubo una madre que estuvo ahí al lado de sus hijos, estuvo ahí al lado de ellos, y cogió, dice la Biblia, que cogió un sayal y luchó, y luchaba día contra las aves y noche contra las fieras, para que no se coman a sus hijos, que ya estaban muertos. Esta es la historia de Rispa, que yo los invito a que ustedes la lean. Rispa, en un ejemplo de madre, en un ejemplo de dignidad y de valentía, con su actitud, con esta decisión que tuvo, estar todo un verano cuidando a sus hijos muertos ya, logra que el rey David, porque hablaba del rey David, cambie su decisión, ese castigo horrendo. Y hoy muchos en este COVID-19, muchos no saben dónde están incluso los restos de sus hijos o los restos de sus padres. Es decir, que están insepultos. Eso era algo terrible antes. Entonces, logra que David cambie su edicto y ordena que a esos hijos los entierren y les den sepultura junto a los huesos de Saúl, porque era una pelea entre reyes. Esta es una historia que podemos nosotros seguirla en nuestra Biblia. Imagínense ustedes, si eso hizo una madre por sus hijos muertos, pregunto yo, ¿qué podrán hacer ustedes, madres, por sus hijos vivos? Una etapa difícil, la de prepararnos para el acompañamiento de los estudios de nuestros hijos. Vamos a tener que estar ahí, ¿sí? Pidamos a Dios nuevas fuerzas para invertir nuestro tiempo en ellos. Y como les dije, aprovechemos también para pedir por aquellos hijos inconversos, por esos hijos apartados. Reclamemos por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestra familia. Por eso los invito a cerrar vuestros ojos y decir: bendito Dios Padre, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor,
por esa gran bendición de estos que tú los has llamado por nombre, hijos nuestros. Hoy te pedimos por ellos. Padre, permítenos ser ejemplo. Y perdónanos, Padre, si algún momento no hemos sido ejemplo, porque a veces también les hemos transmitido nosotros iras, mentiras, contienda, envidia. Padre, perdónanos por ello. Ayúdanos, Padre, a instruirlos en su camino, para que mañana no se aparten de la corrección, Padre amado. Aprovechamos, Padre misericordioso, también para pedirte por esos hijos que están extraviados, por esos hijos que andan sin pastor, por esos hijos que están lejos de tu amor. Padre, haz una intervención en sus mentes. Oh Padre, por ese esposo, por esa esposa, por la vida de ellos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Ten amor por ellos. Ten amor, Padre amado, por esos padres y madres que gimen porque sus hijos no están por el camino correcto. Ayúdalos a entender, Padre amado, que sin ti no lo van a lograr, porque con nuestras fuerzas nada somos. Padre, derrama tus bendiciones por todos los niños del mundo. No solamente el día de mañana, que es el Día Internacional del Niño. No, te pedimos por ellos por los 366 días de este año, Padre Santo. Así también, Padre, como te hemos pedido por ellos, te hemos pedido por nuestra familia, también, Padre, te pedimos por esos maestros, por esos educadores, por ese profesor, por esa profesora que están listos para recibir a nuestros hijos ahora en una nueva forma de enseñanza, por aquellos que hacen la parte administrativa, por aquellos que hacen la informática de esas plataformas. Oh Padre, también te pedimos por ellos. Ellos también son hijos, ellos también son padres, ellos también necesitan de tu bendición y ellos de alguna u otra forma están contribuyendo con la educación de nuestros hijos. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si Dios quiere, mis hermanos, nos veremos el próximo domingo.